Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Bendiciones a todos. Es una bendición poder saludar desde aquí, desde mi hogar. Estamos aquí disfrutando este día muy precioso que el Señor nos ha dado. Hoy amaneció bastante fresco en la ciudad de Houston y soleado también, así que muy bonito el día y les saludamos, les bendecimos a todos, nos alegra que estén aquí en sintonía, bendiciones. Hoy en este día tengo algo muy especial para usted. El Señor ha puesto en mi corazón compartir unos preciosos devocionales que les hemos titulado Paz en la tormenta. Paz en la tormenta. Así de que vamos a estar pasando un tiempo muy especial. Les pido que si usted quiere compartirlo con sus amigos, con sus hermanos, será de mucha bendición. Bueno, les saludamos, esperemos que todos estén bien en casas. Les pido que nos saluden, que dejen sus mensajes, ahí sus oraciones, cualquier petición que usted tenga, también la puede poner. Yo voy a estar tomando un tiempo para orar por todos ustedes al final de esta programación. Así de que bendiciones a todos los hermanos. Les saludo, hermano Ángel, bendiciones. Hermana Margot, bendiciones. Hermana Irma, bendiciones. Hermana Rebeca, bendiciones. Hermana Jani, bendiciones. Así de que bueno, hemos pasado unos días bastante difíciles, pero al mismo tiempo viendo la mano de Dios cómo se mueve en nuestros medios, cómo nos está ayudando, protegiendo. Estamos orando, uniéndonos con el pueblo del Señor, creyendo que el Señor tiene cosas mejores para sus hijos, confiando en el poder del Señor. Así que en esta mañana fresca que el Señor nos ha regalado, vamos a compartir un devocional titulado Jesús calma nuestra tempestad. Jesús calma nuestra tempestad. Ese es el título de este devocional, Jesús calma nuestra tempestad. Y lo vamos a ver ahí, si usted tiene su Biblia a la mano, lo vamos a estar leyendo en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Marcos capítulo 35 al 41. Cuando hablamos de tempestades, estamos viendo de que en el mar, cuando las tempestades azotan, es impresionante. Mi padre era marinero en nuestro país y nos contaba historias cuando él navegaba, cuando él trabajaba en una tripulación, una compañía de pesca. Me dice que usualmente las tormentas eran a medianoche y era peligrosísimo, temeroso. Bueno, usted se imagina cuando vienen tormentas, pero también de la misma manera, así como hay tormentas que vienen al mar, tempestades, huracanes, también hay tormentas en la vida. Hay tempestades en la vida que muchas veces nos atemorizan. Y es ahí donde nosotros vamos a aprender hoy en este día que Jesús nos da una enseñanza en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, para poder vencer aún en medio de la tempestad. Y es a través de que Jesús está con nosotros, no estamos solos. Jesús está con nosotros en medio de la tempestad. Así que les pido que leamos la Biblia. Si tienen su Biblia ahí a la mano, vamos al
capítulo 4, versículo 35 al 41 del libro de Marcos. Y vamos a leerlo así. Nos dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como que estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, escuche, de tal manera que ya se anegaba. Sigamos leyendo allí. Luego nos dice el siguiente versículo: levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahí podemos ver esta escena en donde Jesús está descansando en la barca y se levanta una tempestad en el mar y los discípulos están preocupados, están asustados, están atemorizados, porque les parecía a ellos que iban a perecer. Ahora, cuando hablamos de tempestades, estamos hablando de algo grande, algo que es fuerte, extremo. Lo vamos a ver aquí en la palabra griega que dice seismos. Tempestad quiere decir sismo, un tipo de huracán o terremoto. O sea, es algo fuerte. Hay otra palabra también que se refiere cuando dice había una gran tempestad, que viene del griego megas, que quiere decir algo grande, algo enorme. Entonces, esta tempestad era bastante grande, era fuerte. Ahora, si nosotros tomamos nota, los discípulos eran pescadores. Habían 4 de ellos que eran pescadores. Se creía que eran hombres que tenían experiencia en la pesca. Tenemos a Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Ellos eran pescadores. Entonces ellos conocían esta situación. Y cuando ellos estaban preocupados es porque la tempestad azotaba. La tempestad estaba a punto de hacerlos naufragar. Y allí podemos ver lo que ellos hacen. Ellos se atribulan, se desesperan, empiezan a gritar. Ya me imagino todos asustados, atemorizados. Me lleva a pensar también en el relato de Jonás, si ustedes se acuerdan, cuando se levantó aquella gran tempestad que había enviado el Señor, porque Jonás había desobedecido. De la misma manera la tripulación estaba asustada, no sabían qué hacer. Mientras Jonás dormía, dice la palabra del Señor, en la popa, abajo, tranquilo. Bueno, así de esa misma manera nosotros podemos ver a Jesús durmiendo y los discípulos desesperados. Pero en este caso Jesús no dormía como Jonás por desobediente, sino que dormía porque había paz en su corazón. Él sabía quién era su Padre y sabía que todo estaba bajo control, porque Jesús estaba allí. Ahora los discípulos gritaban desesperados: sálvanos, sálvanos que perecemos. En el libro de Marcos, de Mateo también se nos dice, porque estos pasajes son paralelos, entonces ellos están gritando: maestro, no tienes cuidado que perecemos. En Lucas dice: maestro, maestro, que perecemos. O sea, de una o de otra manera, los discípulos estaban desesperados. ¿Cuántas veces nosotros también nos hemos sentido desesperados? Porque aquí estamos hablando de una tormenta literal en alta mar. Pero también de la misma manera vienen tormentas a nuestras vidas.
cuando en algún momento quizás hemos gritado en desesperación: sálvame, Señor. Maestro, perezco. Los discípulos estaban desesperados. Ahora podemos ver aquí que el caos había llegado al corazón de ellos. El pánico, la desesperación. Y nosotros podemos ver en estos momentos que estamos viviendo que ha venido pánico a las vidas. Pánico es un exceso de preocupación, de temor, en donde las personas actúan aún involuntariamente. Usted puede ver en estos días cómo la gente sale a los supermercados a comprar esto, a comprar lo otro. ¿Por qué? Porque lo necesita. No, no es así. No es así, no lo necesitan. Si ustedes notan, las personas van a comprar solamente lo que ve que otros están comprando. O sea, las noticias están diciendo: se está acabando el agua, se está acabando el papel higiénico. Entonces la gente corre a comprar el agua, corre a comprar el papel higiénico. Y ayer hablaba con mi esposa y le decía: miran, las tiendas han estado abiertas, ahora el agua está sobra, ya hay papel higiénico. Entonces, ¿qué pasó? Fueron actitudes de pánico, de desesperación, en donde las personas hacen lo que otros hacen, escuchan y van corriendo por temor. ¿Qué deberíamos de haber hecho? Estar en casa, tranquilos, esperando, porque las tiendas nunca las cerraron y aún el gobierno estaba diciendo: no vamos a cerrar las tiendas, vamos a permanecerlas abiertas, no compren más de la cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que creamos el caos, nosotros mismos creamos ese pánico, nos sentimos desesperados. Entonces luego se acaba el agua, vienen otros, no hay papel higiénico, no hay ni siquiera para lavarse las manos, hand sanitizer, todo se acabó. No porque las personas lo necesitan, es más, no lo están necesitando. Pero había pánico, había desesperación. Y aquí podemos ver estos discípulos asustados, con pánico, diciendo y gritando: vamos a perecer. Y cuando vinieron abajo y estaba Jesús durmiendo tranquilo, mire, Jesús era una persona que disfrutaba la paz de Dios, que hoy tanto se necesita, la paz de Dios, porque Él conocía a su Padre. Pero los discípulos no tenían confianza en este momento. Entonces vienen corriendo y lo despiertan a Jesús y lo despertaron hasta molestos. Señor, que no miras que perecemos, y tú dormido. Como la tripulación allá con Jonás, lo regañaron, le dijeron: oye, ¿qué haces aquí, dormilón? Pero porque Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Pero Jesús estaba dormido porque había paz en su corazón, porque sabía que todo estaba bajo control. Pero los discípulos estaban desesperados. Estamos tocando el tema: Jesucristo calma nuestra tempestad. Quiero saludarlos a los hermanos. Bendiciones, Dimas. Bendiciones, hermano Wilber, hermano Joel. Bendiciones. Bendiciones, pastora. Bendiciones, pastora Rebeca. Bendiciones, hermano Álvaro. Bendiciones, hermana Tania. Bendiciones, hermano Crisóforo. Bendiciones, hermana Nora. Bendiciones, pastor Miguel. Bendiciones. Bendiciones, pastor Elías Larios desde Houston. Les bendecimos por allá por Bakerfield, si no me equivoco. A todos ustedes, hermano, bendiciones, hermana Blanca Lidia. Me alegro de saludarle. A todos ustedes les bendecimos. Así de que estamos tocando el tema: Jesús calma nuestra tempestad. Y fueron en esos momentos cuando los discípulos vienen desesperados a despertar, a interrumpir el sueño del maestro. Que el maestro está tranquilo, durmiendo allá abajo en la popa.
No se sabe si tenía una cama, como los barcos nuevos de hoy en día, como los cruceros, pero era un barco de pesca. Ya usted se imagina, hermano, ¿no? Seguro no había muchas comodidades. Pero lo importante es que Jesús dormía tranquilo, dormía sin preocuparse, dormía sin tener cuidado. ¿Por qué? Porque él tenía una relación con el Padre. Entonces ahora viene Jesús, despierta Jesús, vuelve Jesús, y les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Les hice una pregunta. ¿Por qué temen? ¿Acaso se les olvidó lo que les dije? Antes de subir a la barca, Él les había dicho a los discípulos que iban a subir a la barca y iban a pasar a la otra orilla. Entonces cuando les dice el Señor, les dice: hombres de poca fe, se les ha olvidado lo que les he dicho. Entonces, ¿qué es lo que hace el temor? ¿Qué es lo que hace el pánico? Causa que nosotros nos olvidemos de las promesas de Dios. Nos olvidemos del Dios Todopoderoso. Nos olvidemos de que tenemos un Dios en quien confiar. Y a todos nos pasa. Yo no me salgo de esta lista. A todos nos pasa que en momentos de pánico corremos nosotros al supermercado, corremos nosotros a ver qué hacemos y nos desesperamos y vamos detrás de la gente. Nos pasa como los discípulos. Los discípulos habían visto el poder de Dios, los milagros, cómo Jesús sanaba a muchos enfermos, cómo Jesús había alimentado a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, un poco antes de esta experiencia que tuvieron. Pero en este momento estaban asustados, se les había olvidado de que Dios podía libertarlos de esta tempestad. Y eso nos pasa muchas veces. Se nos olvida que Dios está bajo control. Se nos olvida que el Señor tiene cuidado de sus hijos. Y Dios nos está hablando en esta mañana que volvamos al Maestro, que confiemos en el Maestro. Que el Maestro puede estar descansando como Jesús descansaba, pero Él está viendo también nuestra condición. Él tiene cuidado de sus hijos. Y yo quiero que veamos 4 cosas acá. Vamos a ver 4 cosas que experimentaron los discípulos y que sucedieron en esta escena que acabamos de ver. Lo primero que vemos aquí nosotros es que el Maestro está descansando y los discípulos le preguntan: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, le hacen una pregunta: Maestro, ¿que no miras nuestra condición? Ahora, en aquellos momentos estaban angustiados, estaban desesperados. Se les había acabado el ánimo, las habilidades que tenían como pescadores en ese momento ya no aparecían. Ahora vemos aquí 3 cosas que aprendemos de esta lección. Primero, que el Señor Jesús está poniendo a prueba la fe de los discípulos. Está poniendo a prueba la fe de ellos. Sabe que el Señor va a permitir cosas en nuestra vida que van a probar nuestra fe. Permite el Señor que sucedan cosas. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor encontramos que Jesús no dice que no vamos a tener problemas, sino dice que Él ha orado al Padre para que aún en medio de los problemas nosotros podamos permanecer firmes y no menguemos en la fe. El Padre dice: Señor, así como yo he vencido, también ellos que puedan vencer. Está hablando de dificultades, está hablando de luchas, está hablando de aflicciones. Muchas son las aflicciones, dice, del justo, pero de todas ellas nos libre el Señor. Entonces aquí podemos ver que el Señor sí permite situaciones en nuestra vida, algunas veces porque confiamos en nuestras habilidades. Mire, otra de las cosas es, las tribulaciones y las pruebas vienen por una autosuficiencia en nuestras vidas.
como un tipo de orgullo. Cuando hay orgullo en nuestros corazones, cuando hay orgullo en nuestras vidas, vienen estas pruebas para que volvamos a depender del Señor. Algunas veces estamos muy confiados. Dependemos de nuestro trabajo, dependemos de mi habilidad, yo tengo una buena carrera, dependemos de la cuenta del banco. Entonces, cuando Jesús les dice, ¿por qué están amedrentados? ¿Acaso no tienen fe? O sea, ¿a dónde se les fue la fe? Jesús les hace esa pregunta a los discípulos, porque estaba probando en ellos la fe. Estaba probando en ellos a ver si ellos todavía podían confiar en Él. Los discípulos, ellos confiaban en sus habilidades, eran buenos pescadores, conocían el mar, habían estado en otros tiempos en tempestades difíciles, pero en este momento se encontraban bien atribulados. Entonces, muchas veces vienen tribulaciones a nuestras vidas. En este momento, como estábamos hablando con nuestros hermanos, estábamos diciendo, si hay un tiempo que estamos siendo sacudidos es en este momento. Díganme usted, ¿no creen ustedes que la iglesia está siendo sacudida? Así como el mundo está siendo sacudido, la economía, la salud, el ser humano sufriendo tristeza, dolor en los corazones, pero también la iglesia de Cristo está siendo sacudida. ¿Cuándo en nuestra vida nosotros habíamos estado encerrados, en donde no podemos ir al templo y congregarnos? No en mi vida, no en mi generación, no lo habíamos pasado, creo que ni mis padres, pero lo que estamos viviendo es algo extraordinario. Es una gran tempestad, es una gran tormenta que estamos enfrentando. Pero vengo a decirles en este día que en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, Jesucristo está presente. Jesucristo tiene el poder. Y eso lo vamos a ver aquí, en este momento. Entonces la pregunta de Jesús es, ¿por qué están amedrentados? ¿Qué pasó con la fe? ¿A dónde están todas las cosas que ustedes han visto? Todo lo que les he enseñado. Y es en este momento que el Señor nos pregunta a nosotros, ¿en dónde está vuestra fe? ¿En dónde está vuestra confianza? Porque predicamos y es bonito predicarnos mensajes motivacionales, mensajes de que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, en que tú te levantarás de esa lucha, de esa prueba, de esa situación, que el Señor te va a bendecir. Pero estos son los momentos en donde el Señor Jesús nos pregunta, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? Porque hablamos de un Dios que hace milagros, hablamos de un Dios que hace prodigios. Pero estos son los momentos que el Señor prueba nuestra fe. Estamos en peligro. Hay vientos peligrosos en este momento azotando nuestras barcas, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares. Y el Señor está preguntando, ¿dónde está la fe? ¿Seguimos confiando en su poder? ¿Seguimos creyendo en su palabra? ¿Seguimos caminando en sus promesas? Este es el momento que Jesús se va a manifestar en nuestras vidas. Y Dios es tan bueno, hermano. Mire, Dios es tan bueno de que a pesar de que nosotros dudamos muchas veces, dudamos, y el Señor nos dice, hombres de poca fe, dudamos, tenemos temor. Pero también el Señor fortalece nuestra fe. Ahora vamos a ver el Salmo, quiero que leamos el Salmo 89, 8 al 9, donde vamos a ver el poder de nuestro Dios. Porque el Señor aquí nos va a manifestar quién es Él. Que Él no es solamente un hombre que duerme abajo en la popa del barco, sino que es un hombre que tiene el poder y la autoridad para ordenar a los vientos, a las tempestades, a callarse, a calmarse. Y que Él quiere que nosotros también lo conozcamos como ese
Dios poderoso. En medio de estos tiempos, en medio de estas tempestades, el Señor quiere que lo conozcamos a Él como el Señor Dios Todopoderoso, el Dios que tiene el poder, el Dios que tiene la autoridad, el Dios que puede hacer milagros, prodigios y señales. Le pido que comparta la programación. Es una bendición saludarles. También que se suscriban a nuestra página para que usted pueda recibir estos devocionales. Vamos a estarlos dando diariamente. Bendiciones, Pedro. Bendiciones. Bendiciones, hermano Josué. Bendiciones. Bendiciones, hermana Jasmine. Bendiciones a todos ustedes, amigos, que están allí compartiendo. Vamos a leer el Salmo, el Salmo capítulo, vamos a ver cuál es el Salmo que tenemos aquí listo. Tenemos el Salmo, sí les dije Salmo, ¿verdad? Capítulo 89. Vamos a leerlo, vamos a darle cita acá para que nosotros lo podamos leer. Y mire lo que nos dice este Salmo. Dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si lo volvemos a leer? Leámoslo de nuevo. Mire lo que dice este Salmo. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Gloria a Dios. Este es el Padre de Jesús. Este es en quien Jesús confiaba. Por eso Jesús estaba confiado en el poder de su Padre Celestial, que tenía cuidado de Él. Ahora, ese es el poder que se manifiesta en nuestras vidas. Y los discípulos ahora van a ver algo extraordinario que ellos no habían visto todavía. Habían visto milagros afuera, habían visto cómo lo que Jesús hacía, pero en este momento ellos estaban a punto de presenciar el poder de ese Dios, que no es solamente un hombre que estaba durmiendo, sino que era el mismo poder de Dios. Nos dice la palabra del Señor que Jesucristo habló y reprendió los vientos, reprendió la tempestad. Y cuando hablamos de reprensión, de reprender, esa palabra, hermanos, también aquí se usa como las mismas palabras que usó Jesucristo cuando reprendió a aquel demonio, cuando Jesús estaba en la sinagoga enseñando y aquel demonio lo interrumpió. Dice la palabra del Señor que Jesús lo reprendió y lo echó afuera. Y de esa misma manera aquí Jesús toma autoridad, ya no como hombre, sino como Dios. Y reprende la tempestad, y reprende el mar. Y la tempestad, los vientos le obedecen, y la mar se aquieta. Eso fue algo impresionante. Ahora miremos lo que los discípulos dicen cuando esto sucede. Los discípulos preguntan: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? O sea, ellos preguntaban, todavía no podían creerlo, no podían imaginarlo. Por eso Jesús le había dicho: hombres de poca fe. O sea, habían visto ya los milagros de Jesús, pero ahora están viendo el poder manifestado, lo que acabamos de leer en el Salmo 89, cuando dice que Dios es poderoso, que Jehová tiene dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, Él las sosiega, Él las calma. Entonces ahora los discípulos estaban experimentando el poder de Dios manifestándose. Cuando Jesús le habla, los vientos le obedecen
y la mar se aquieta. Ese es el poder de Dios. Y quizás nosotros también nos preguntamos, ¿quién es este hombre que puede hacer esas maravillas? Que los vientos le obedecen, que la mar se aquieta. Ese es Jesús de Nazaret. Ese es Jesús que tiene el poder para hacer maravillas, para hacer proezas. ¿No le dan gracias ustedes al Señor Jesús? ¿No le agradecemos a ese Dios poderoso? Por eso es que el Señor ha puesto esta palabra en mi corazón. Que haga saber al pueblo, que les recuerde, que no olvidemos quién es nuestro Dios. Que aún en medio de la tempestad, en medio de los problemas que estamos viviendo, en medio de estas situaciones difíciles que estamos enfrentando en la historia de la humanidad, Jesús sigue estando bajo control. Y ya estoy a punto de terminar este devocional. Espero, hermano, que les esté siendo de bendición. Estamos siendo azotados por tormentas, por tempestades, pero servimos, tenemos a un Dios poderoso que tiene el poder y la autoridad para ordenar a los vientos, a las tempestades, a la mar, a aquietarse. Y yo creo también que Él tiene el poder para detener toda peste y todo virus. Ahora, confiamos en el poder de Dios. Ahora, una cosa importante, recuérdese, el cristianismo no es para vivir sin problemas. ¿Por qué Jesús estaba permitiendo esto? Le dije, para probar la fe de los discípulos. Segundo, para que su ego se opacara, su autoconfianza, su seguridad en sí mismo, y que pusieran sus ojos, su mirada en el Todopoderoso. Y tercero, esto nos enseña a poder depender y confiar en Dios en estos momentos de crisis. Entonces, esto que ha venido a nuestras vidas, lo que ha venido a toda la humanidad, es una prueba. Dios está probando a todo ser humano, pero también está probando a la iglesia. Está probando nuestra fe. Por eso, para los pastores, yo sé de que ha sido bastante fuerte el que tengamos que cerrar los templos y no nos reunamos. Pero yo sé lo que Dios está haciendo en los pastores. Yo puedo ver cómo Dios está levantando otro nivel espiritual. Algo que yo no había visto. Pastores ahora se están lanzando por todos los medios a predicar el Evangelio. Y eso, hermano, me alegra. Cuando yo voy a las cuentas, ya sea de Facebook o YouTube, nunca en mi vida había visto tanto predicador, tanto evangelista, tanto pastor. Y me alegra. Eso, hermano, me da tanta alegría porque eso es lo que debemos de hacer. Se están levantando hombres y mujeres predicando a diestra y a siniestra. Ahora a nadie le quedará excusa de que no escuchó el Evangelio. Esto es tiempo de levantarnos y de ver el poder de Dios. Cuando usted predica, cuando usted anuncia la palabra, usted está equipando, usted está motivando, usted está ayudando a que otros que su fe ha menguado puedan ellos crecer esa fe. A través de estas palabras nosotros podemos traer esperanza, vida, salvación a todos aquellos que necesitan el poder de Dios. Así de que, ¿qué hizo Jesús? Reprendió el viento, reprendió la tempestad. Con su poder, los vientos obedecen, la tempestad se aquieta y tenemos la victoria en Cristo Jesús. Ahí lo pudimos ver, que Jesús reprendió los vientos, reprendió la tempestad. Ahora, nosotros vemos cómo Jesús les dijo a sus discípulos, yo estoy con ustedes, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros. Jesús es nuestro ayudador. Ahora yo quiero que leamos un versículo acá en Pedro, porque veamos que Pedro
era uno de los discípulos, era uno de los pescadores, y posible Pedro era uno de los que estaba asustado en esta escena. Pero miremos la lección que aprendió Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo se lo repito. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién es el que tiene cuidado de nosotros? Jesús, Jehová de los ejércitos. Y aún en medio de las ansiedades, nosotros podemos confiar en Él. Nosotros podemos confiar en su poder. Confiar en su poder y en su fuerza. Que el Señor nos librará de estas tempestades que están atacando la tierra. Así de que, hermanos, ha sido una bendición poder compartir con ustedes. Yo quiero decirles de que en esta vida tendremos aflicciones. Vendrán muchas tempestades a los hogares, a los matrimonios, a la salud, tempestades económicas, tempestades ministeriales, ataques a las iglesias, y que por momentos nos vamos a sentir como los discípulos, nos vamos a sentir desesperados, angustiados, quizás hasta sin salida. Pero qué bueno que los discípulos se acordaron que allí con ellos estaba el Maestro, que estaba durmiendo, pero estaba pendiente de ellos. Vendrán pestes, como lo prometió Jesús, lo profetizó Jesús. Jesús profetizó que vendrían pestes, hambres, guerras, todas estas cosas que estamos viendo. Pero también Jesús dijo que no temiéramos. Que no temiéramos, manada pequeña, que Él había vencido. Entonces nosotros somos más que vencedores. Esto es para la iglesia. Esto es para el pueblo del Señor. Esto es para todos aquellos que confían en su poder. Así como los discípulos, también nosotros confiamos en su poder. Pero también, si hay alguna persona en esta transmisión que todavía no ha entregado su vida a Jesús, que necesitas confiar en el poder de Dios, que necesitas esta protección divina, que cuando vienen esas tormentas, tú necesitas que un hombre como Jesús esté a tu lado. En esa pérdida, quizás has perdido un ser querido, quizás estás enfermo, posible has perdido tu trabajo, tu economía ha sucumbido y estás desesperado. Yo a ti te hablo, no te quites la vida. Si has pensado en quitarte la vida, no te quites la vida, porque la vida es más valiosa que todo el dinero, que todo el oro, que todas las cuentas bancarias. Tú tienes vida en este momento, lo tienes todo, porque mientras hay vida hay esperanza. Pero yo te invito que hagas a Jesús el capitán de tu barco. Haz a Jesús el que tome el timón de tu barco y Él pueda guiar tu vida en medio de esta tempestad. Yo voy a hacer una oración con todos ustedes. Hermanos, les agradezco por estar en sintonía. Bendiciones, hermano Omar, bendiciones, hermana Elsa, bendiciones, Sonia, bendiciones, mi prima, Vila Nelsi, bendiciones, hermana Doris, bendiciones, Leslie, bendiciones, a todos ustedes les bendigo. Quiero orar por todos ustedes, quiero orar para que el Señor les proteja, les guarde, les libre de todo el mal,
de estas tempestades, lo precioso que Jesús no hace excepción de personas. Quizás nosotros como religiosos hacemos acepción de personas, decimos este grupo sí, este no. Pero Jesús no hace excepción de personas. Para Jesús, todos somos importantes. Para Jesús, es que lo vemos así. Yo cuando veo a mis hijos, a todos los veo por igual. Y me duele cuando veo a un hijo mío sufrir. Ahora imagínese nuestro Padre, que somos sus hijos. Y nuestro Padre en este momento sufre. Nuestro Padre llora porque somos sus hijos. Y cuando nos ve de esta manera, nos ve sufrir, ve a tanta gente en los hospitales llorando, sufriendo, desconsolados, también el Padre sufre. Y es por eso que Él está escuchando nuestro clamor. Él escucha nuestra intercesión. Así de que en este momento vamos a orar y unámonos en oración. Si usted tiene personas necesitadas en su hogar, enfermos, crea que a través de esta oración el Señor estará restaurando vidas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo me uno con este grupo de amigos, de hermanos en este día que se han unido para poder, Señor, escuchar tu palabra, pero también para poder unirse en fe, creyendo, Señor, que tú tienes cuidado de tus hijos y que tú, Padre, nos guardarás en la hora de la prueba que estamos viviendo en estos tiempos. Oro en este momento por todos los que están en hogares, en las casas, en los trabajos, en las calles, en todo lugar, Señor, de esta ciudad, de otras ciudades de esta nación, aún en otros países, en Centroamérica, en Suramérica, Venezuela, Colombia, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México. Señor, te pido que tú, Señor, guardes, protejas, fortalezcas, nos libres, Señor, de la peste destructora. Nos dice tu palabra, Señor, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Señor, en valles de sombra, en valles de oscuridad, en valles de terror nocturno, Señor, tú estarás con nosotros. Tú nos guardarás y nos librarás. Oro por los pastores, bendigo a los pastores, Señor, al pastor Elías Lario, bendigo a toda la misión de apóstoles y profetas, Señor, a los pastores de Houston, de Dallas y de otros estados, Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo al pastor Miguel Escobar, su iglesia, su congregación. Padre, a todos los siervos de Dios que están predicando tu palabra, que están anunciando tu palabra, Señor, les bendigo en este día. Te pido que tu gracia y tu favor sea sobre sus vidas, Señor, guardándoles, protegiéndoles, Señor, y guiándoles en todo este proceso que estamos viviendo. También, Señor, en este momento me uno en oración, Señor, por la familia del pastor Adrián Ayala, que partió contigo. Oro por la familia, Señor, del pastor Adrián. Sabemos que él ya coronó, que él ya venció, que él ya está en tu presencia, Señor. Pero ahora oramos por toda la familia, para que tú consueles, para que tú fortalezcas, para que tú des, Señor, de esa gracia infinita y puedas, Señor, sanar las heridas. Padre, gracias te damos, Señor, en este momento, por la obra que estás haciendo. Yo oro por todos los amigos que también, Señor, están sintonizando, para que ellos abran su corazón, para que puedan, Señor, tener un encuentro personal contigo, para que puedan conocerte como el Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que liberta. Señor, gracias te doy en esta tarde. Bendigo también, Señor, a los hermanos de la iglesia local, a todos mis hermanos, Señor, que están enfermos. Oro por ellos para que reciban sanidad. En el nombre de Jesús, un toque sanador. Gracias, Señor, por tu protección. Señor, yo sé que tú has estado guardándonos y yo aplico tu sangre preciosa sobre cada vida, sobre cada hermano, cada hermana, Señor, sobre cada familia, como un cerco protector, para que la muerte, para que el enemigo
no haga daño. Gracias, Señor, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hemos orado, es una bendición orar y creer en las promesas de nuestro Dios poderoso. Así de que les invito para mañana, continuaré con los devocionales Paz en la Tormenta. Es un nuevo proyecto que el Señor ha puesto en mi corazón de estar compartiendo estos devocionales en este proceso, Paz en la Tormenta. Así de que les doy gracias por haber estado en sintonía. Les pido que compartan estas transmisiones con amigos, con hermanos, para que sean de bendición. Un abrazo a todos, un saludo y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta,